entonces ver las características del potencial de acción nervioso. Ayer vimos cómo se establece un potencial de acción, cómo se establece en realidad un potencial de membrana en reposo. Hemos visto que para el establecimiento del potencial de membrana en reposo es necesario la intervención de los canales de fuga y también de la bomba a sodio-potasio ATPasa. Los canales de fuga van a contribuir a la difusión de los iones sodio y potasio y la ATPasa, bueno, al transporte activo de estos dos iones, ¿no? Para el establecimiento del potencial de membrana en reposo. Muy bien, veamos entonces cómo se produce un potencial de acción ya a partir del potencial de membrana en reposo. Vamos a estudiar ahora el potencial de acción nervioso. Entonces, un potencial de acción nervioso permite que todas las señales nerviosas se transmitan a través de una fibra nerviosa, a través de un nervio, desde la periferia hasta la médula espinal, ¿no? Estos potenciales de acción son cambios rápidos entonces del potencial de membrana que se van a extender a lo largo de la fibra, y digamos, esta extensión, este traslado del potencial de acción del estímulo particular es muy rápido. Las fibras nerviosas pueden llevar o transmitir potenciales de acción desde las más lentas, que pueden transmitir a 5 metros por segundo, hasta las más rápidas, que pueden transmitir a 100, 120 metros por segundo el potencial de acción. Cada potencial entonces va a comenzar con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo, desde el potencial de membrana en reposo, hasta un franco potencial de acción, que es la positivización de la membrana, ¿no? Luego de un instante de volverse positiva la membrana, va a volver a recuperar su negatividad y nuevamente hacia el potencial negativo o hacia el potencial en reposo. Entonces, ¿cómo se produce? ¿Cuáles son las fases de un potencial de acción nervioso? Son tres: la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. Aquí tenemos tanto un dibujo donde tenemos una fibra nerviosa y en las tres fases, en la fase de reposo, en la fase de despolarización y en la fase de repolarización, y también una gráfica que nos muestra las tres fases, ¿no? El reposo, la despolarización y la repolarización. Cuando hablamos de la fase de reposo, la fase está polarizada, tiene un potencial de acción o un potencial de reposo, perdón, de menos 90 milivoltios. Esto quiere decir que como la membrana está en reposo, no hay intercambio de iones en la membrana. Los iones negativos están alineados en el interior de la célula. Estos iones negativos son los que dominan la carga eléctrica en el interior de la célula y le confieren una electronegatividad a la célula. En cambio, los iones positivos están afuera, son los que dominan el líquido extracelular. Generalmente los iones positivos que están en abundancia en el líquido extracelular están constituidos por el sodio, ¿no? En su inmensa mayoría. Bien, ahora, ¿qué sucede a partir de este potencial en reposo? Cualquier estímulo puede hacer que la membrana se vuelva permeable a los iones sodio. El sodio se abren canales de sodio, y a través de estos canales de sodio el ion ingresa a gran velocidad.
súbitamente, a un lapso de 1 o 2 milisegundos, el sodio ingresa al interior de la célula y vean, dominan ya las cargas positivas, ¿no? Cambia la carga eléctrica de la membrana. Y esto va a durar 1 o 2 milisegundos, se cierran los canales de sodio, se abren canales de potasio, el potasio sale de la célula, el potasio es intracelular, entonces aquí ingresa el sodio, ¿no es verdad? Luego se cierran los canales de sodio y se abren canales de potasio, sale el potasio es intracelular, sale por difusión fuera de la célula y deja nuevamente negativa a la célula. Nuevamente queda negativo el interior de la célula, ¿no? Si observamos en el gráfico, vamos a ver el mismo comportamiento. El gráfico nos muestra ya la relación entre los milivoltios y el tiempo, ¿no? Entre la carga eléctrica de la célula y el tiempo que sucede, en el que se suceden estas fases, la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. El reposo, menos 90 milivoltios, esta es digamos, la coordenada que nos está indicando los milivoltios. El reposo está en menos 90 milivoltios. Un estímulo provoca el ingreso del ion sodio. Ingresa súbitamente el ion sodio en 1 o 2 milisegundos, ¿no? Se despolariza la fibra nerviosa, alcanza un voltaje de más 35 milivoltios, se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio, el potasio sale de la célula y se produce la repolarización hasta que llega nuevamente a menos 90 milivoltios, se cierran los canales de potasio y termina el potencial de acción. Nuevamente se vuelve a la fase de reposo. Eso es lo que sucede. Entonces, con el potencial de acción de las fibras nerviosas. Este potencial de acción de las fibras nerviosas es el que permite el transporte del estímulo desde la periferia hasta la médula espinal. Si yo me pincho un dedo, voy a sentir dolor. Esa sensación dolorosa va a ser transportada a través de un potencial de acción, desde los receptores sensitivos para el dolor hasta el asta posterior de la médula, donde va a ser transmitido hacia las neuronas del asta posterior para que éstas se encarguen a través de las vías sensitivas de subir el impulso hasta el hipotálamo, donde el dolor se va a hacer, digamos, una sensación, ¿no? Bien, entonces esta transmisión del potencial de acción es realmente rápida, es muy veloz. Bien. Bien, veamos cómo se inicia entonces el potencial de acción, ¿no? Cualquier episodio puede producir la elevación entonces del potencial de membrana desde menos 90 hasta el nivel de 0 e incluso más, hasta más 35 milivoltios. Y para que ocurra esto, se tienen que abrir los canales de sodio. Si no se abren los canales de sodio, no ingresa el sodio y no hay cambio en el voltaje, ¿no? La súbita entrada del sodio va a producir la elevación del potencial de membrana. Y una cosa importante es que cuantos más canales de sodio se abren,
más rápido asciende el potencial de acción, y cuanto más rápido asciende el potencial de acción, más canales se abren. Realmente aquí se produce un círculo de retroalimentación positiva, es un círculo vicioso de retroalimentación positiva, ¿no? Si empezaremos por acá, voy a primero borrar esto. Bien, no sé, podemos dibujar aquí. Estamos en reposo, menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Está el reposo, ¿no? En este punto, un estímulo abre unos canales de sodio, ¿no? Y empieza a ingresar el sodio al interior de la célula. Cuantos más canales de sodio se abran, mayor va a ser el voltaje, porque aquí estamos hablando de que empieza a subir el voltaje, de menos 90 puede llegar hasta más 35. Entonces, cuantos más canales de sodio se abran, más rápido va a subir el voltaje. Entonces, y cuanto más sube el voltaje, más canales de sodio se abren. Y si se abren más canales de sodio, más rápidamente va a subir el voltaje. Y eso va a hacer que se abran más canales de sodio todavía. Entonces, disculpen este dibujo tan malo, pero va a producir entonces un ascenso súbito del potencial de acción, ¿no? De la carga eléctrica. Se va a despolarizar rápidamente la célula. Este círculo vicioso de retroalimentación positiva va a permitir la rapidez de la despolarización. Luego, una vez que ha alcanzado a los 35 milivoltios, por muchos canales de sodio que estén abiertos, se van a cerrar también de la misma manera como se han abierto, ¿no? Rápidamente se cierran y luego se abren los canales de potasio y se produce la repolarización, y con lo que termina el potencial de acción. Esta característica de la apertura de los canales de sodio y este círculo vicioso que se produce a partir de la apertura de los canales de sodio, va a determinar que casi todas las células tengan un umbral de despolarización. Y cuando hablamos del umbral de despolarización, nos estamos refiriendo a un voltaje, a un nivel de voltaje en el que es necesario que la célula alcance este nivel de voltaje para que se produzca el potencial de acción. Porque puede ocurrir que una célula sufra un estímulo, ¿no? Y en las neuronas, en especial, en las propias fibras nerviosas, está la célula en reposo. Aquí hay un estímulo, pero el estímulo es muy bajo y solamente logra abrir unos cuantos canales de sodio que no van a permitir llegar a un voltaje en el que se abre el resto de los canales de sodio. Cada célula tiene un umbral. Esto del umbral es importante de entender, el umbral de despolarización. Un umbral es el marco de una puerta, por ejemplo, ¿no? Si llego a una puerta, si atravieso el umbral, voy a entrar a un cuarto, y si no atravieso el umbral, no voy a entrar al cuarto, ¿no? Entonces, ese umbral, en el caso de la despolarización, digamos, tiene una similitud. En el caso de las fibras nerviosas, por ejemplo, es de menos 70 milivoltios, ¿sí? Desde menos 90 no llega hasta menos 70,
¿no? Milivoltios, ¿eh? Se queda en menos 80, la célula no se va a despolarizar, pero si llega a menos 70, menos 65 milivoltios, atraviesa el umbral de despolarización y aquí empieza la apertura de los canales de sodio y este círculo vicioso. Mientras tanto, si está por debajo del umbral de despolarización, la célula no se despolariza. Por encima del umbral de despolarización, la célula se despolariza. Eso es importante. Vamos a ver que cada célula, así como tiene su propia potencial de membrana en reposo, también tiene su propio umbral de despolarización, a partir del cual se empieza a producir este proceso del círculo vicioso. Entonces, en el caso de estas células puede llegar de 70 a menos 65 milivoltios y ahí pasa de menos 65 milivoltios y ya empieza el círculo vicioso, ¿no? Hay que recordar esto del umbral de despolarización. Entonces es necesario que haya un aumento súbito del potencial de membrana de 15 a 30 milivoltios para que se produzca la despolarización. De lo contrario, si está por debajo de 15 milivoltios, por ejemplo, vean, de menos 90 a menos 75, no hay un umbral de despolarización, todavía no se ha llegado al umbral de despolarización, ¿no? Si llegamos a menos 70, a menos 65, entonces sí, la despolarización se va a producir y ya nadie va a detener el proceso de despolarización. Nada va a detener el proceso de despolarización. Ahora, ¿cómo se propaga el potencial de acción? Aquí tenemos una fibra nerviosa, esta fibra está en reposo, las cargas eléctricas alineadas hacia adentro y las cargas eléctricas negativas adentro y las cargas positivas afuera, y no hay actividad en la membrana. Entonces aquí tenemos un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Un estímulo, cualquiera sea el estímulo que va a excitar a la fibra nerviosa, fíjense, si se excitara aquí en su porción media, en este punto, la fibra, entonces ese estímulo produce que se abran canales de sodio. Se van a abrir canales de sodio, y va a entrar el sodio. El ingreso del sodio va a hacer que se abran más canales de sodio, y si el estímulo es intenso, que el ingreso del sodio permite llegar hasta el umbral de despolarización, aumenta entonces la carga eléctrica al interior de la célula, y empieza a producirse la despolarización, y conforme la célula, la fibra nerviosa en este caso, se despolariza, se van abriendo más canales de sodio, se van abriendo más canales de sodio y va progresando la despolarización. Es de esta manera como se transmite un impulso nervioso. Entonces, cuando nosotros nos pinchamos o nosotros tocamos una superficie y al tocar esa superficie sentimos que la superficie es suave, o por el contrario podemos sentir que la superficie es rugosa, los receptores que tenemos, por ejemplo, en los dedos de las manos, ¿no?, en las yemas de los dedos de las manos, se despolarizan. Y esa despolarización del receptor se transmite a la fibra nerviosa.
en este caso ya no en el medio de la fibra, en la mitad de la fibra nerviosa, sino en un extremo de la fibra nerviosa. Pero de la misma manera que estamos viendo aquí, que se propaga en un sentido o en el otro, la despolarización, en la fibra nerviosa, en el inicio de la fibra nerviosa, se va a empezar a despolarizar y así va a irse despolarizando la fibra nerviosa a gran velocidad. Van a ir abriéndose los canales de sodio a lo largo de la fibra, transmitiendo este impulso eléctrico hasta llegar al final, en el axón terminal de la fibra nerviosa, que está a nivel de la fibra nerviosa sensitiva, claro, que está a nivel del asta posterior de la médula. Y ahí la fibra nerviosa sensitiva va a transmitir a su vez este potencial de acción, esta carga eléctrica positiva a la neurona del asta posterior, para que la neurona del asta posterior se despolarice y también a través de su axón transmita de la misma manera, abriendo canales de sodio hasta llegar al hipotálamo, hasta llegar al tálamo primero, luego al hipotálamo y a todas las zonas sensitivas y hasta la corteza cerebral, para que esta sensación que estoy sintiendo en las yemas de mis dedos se haga consciente, ¿no? Entonces, todos los estímulos nerviosos se transmiten de esta manera, como potenciales de acción, que primero despolarizan un receptor sensitivo. Vamos a ver cómo funcionan, cómo se despolarizan los receptores sensitivos cuando entremos a neuro de aquí a unas cuantas clases, y luego que se despolariza el receptor activo, transmite este proceso de despolarización hacia la fibra nerviosa sensitiva y esta avanza, la despolarización avanza, entonces el estímulo sensitivo avanza en forma de una despolarización eléctrica a lo largo de la célula hasta llegar al asta posterior, ¿no? Es debido entonces a la apertura de los canales de sodio. Ahora, ¿cómo se restablecen los gradientes de sodio y potasio? Esto va a ser trabajo de la bomba sodio-potasio ATPase. Una vez que el sodio ha entrado a la célula y el potasio ha salido, luego tienen que volver, ¿no? En algún momento ese sodio no se puede quedar dentro de la célula. El sodio dentro de la célula tiene que tener una concentración de 10 a 14 miliequivalentes. Si aumentan las concentraciones de sodio dentro de la célula, puede provocar una atracción de agua que puede producir un edema intracelular, una hiperhidratación celular e incluso una explosión de la célula por una acumulación enorme de agua. Entonces, el sodio tiene que volver a salir y además el potasio tiene que volver a entrar, porque es necesario que se mantengan estas concentraciones de sodio y de potasio para que la célula tenga la capacidad de poder desencadenar estos procesos constantemente. Entonces, ¿quién se ocupa de retornar el sodio y el potasio a sus fuentes de orígenes? El sodio al líquido extracelular y el potasio al líquido intracelular es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Esta bomba es una bomba de transporte activo primario, utiliza la energía del ATP y entonces estas fibras nerviosas, bueno, cada vez que nosotros transmitimos un estímulo sensitivo, el estímulo que sea, ya sea estímulo táctil, un estímulo de presión, un estímulo doloroso, un estímulo térmico, al transmitirse por la fibra nerviosa, se produce la apertura de los canales de sodio, el sodio ingresa, despolariza la célula, luego se abren los canales de potasio, el potasio sale, repolariza a la célula y enseguida tiene que restituirse la concentración de los iones. Entonces entran en juego las bombas ATPasas.
Entonces, cada vez que transmitimos un impulso nervioso, hay una gran inversión de energía, porque se invierte ATP para restituir la concentración de sodio y de potasio. Si ustedes pueden observar cómo cuanto aquí podemos observar los impulsos por segundo transmitidos por un nervio, ¿no? Y medir la cantidad de calor que se produce en ese nervio al producir el traslado de cualquier estímulo sensitivo. Estos estímulos sensitivos se transmiten a través de potenciales de acción. Estos impulsos por segundo son potenciales de acción que se van desencadenando milisegundo a milisegundo a través de la fibra nerviosa. Entonces, vean, cuanto más impulsos por segundo, mayor la producción de calor, ¿no? Si los impulsos por segundo son 100, ¿vean? La producción de calor llegará a este nivel. Si son 200, la producción de calor llegará a esto. Si son 300, ¿no? Más alto todavía. Entonces, ¿y por qué se produce calor? Porque se está invirtiendo ATP. La energía del ATP, además de convertirse en una energía, digamos, eléctrica, ¿no es verdad? Porque ustedes saben, toda energía se transforma. El ATP, la energía del ATP se va a transformar en parte de esta energía eléctrica, parte de la energía química que tiene el ATP, porque el ATP es una molécula química, energética, cargada de energía, pero esa energía se va a transformar en energía eléctrica, en los potenciales de acción que van a transitar a lo largo del nervio, pero también se va a transformar en energía calórica, y esa energía calórica es la que podemos medir, ¿eh? Y estos experimentos miden, o sea, cuando se hacen este tipo de experimentos para ver la inversión de ATP por parte de la célula, cómo podemos verificar que hay una inversión de calor o de ATP a través no solo de la obtención de la energía eléctrica, sino también de la energía calórica. Y esta gráfica nos está mostrando eso, ¿no? Bien. Ahora, hemos visto que los potenciales de acción de una fibra nerviosa son los clásicos potenciales de acción: reposo, despolarización, repolarización y reposo, ¿no? En el reposo no hay circulación de iones. En la despolarización el sodio ingresa a la célula y la carga eléctricamente, ¿no?, de manera positiva. Durante la repolarización sale el potasio y la vuelve negativa nuevamente a la célula, menos 90 milivoltios, ¿no?, hasta volver a su potencial de membrana en reposo. Ahora, este tipo de potencial de acción se da en una gran cantidad de células. De hecho, en la célula de la fibra nerviosa también podemos ver el mismo modelo de potencial de acción en la neurona o en el músculo estriado o en las glándulas, ¿no? Es este potencial típico. Sin embargo, no todos los potenciales de acción tienen esta forma. Por ejemplo, tenemos otros potenciales de acción como los que se dan en el corazón o en el útero, que tienen esta forma. Fíjense, aquí tenemos el reposo
en menos 90 o menos 85 milivoltios, la despolarización, una pequeña o una repolarización momentánea, ¿no? Luego una meseta, un aplanamiento del potencial de acción y luego recién la repolarización. Este es un potencial de acción diferente del anterior. Este ya no corresponde a una fibra nerviosa. Este potencial de acción lo podemos ver, por ejemplo, en el músculo cardíaco. Este es el típico potencial de acción del músculo cardíaco. Y este se da porque el músculo cardíaco tiene características también diferentes y funciones diferentes a las de los nervios. Los nervios tienen que transmitir a gran velocidad un impulso, entonces se tienen que despolarizar y repolarizar en milisegundos, como acabamos de ver, ¿no? El tiempo que tarda un potencial de acción en producirse. Entonces, cuantos más veces, más rápido se despolarice y se repolarice un nervio, más rápida va a ser la transmisión y más intensa también la transmisión del estímulo, ¿no? Si nos pinchamos y el dolor es muy leve, entonces la transmisión va a ser rápida, desde luego, porque sentimos ese momento, pero no tan intensa el número digamos, de estímulos por segundo es menor, aún si el daño es mayor y el dolor es más intenso, el número de estímulos por segundo va a ser mayor. Entonces, acá lo importante es que la transmisión sea rápida en el nervio. En cambio, a nivel del músculo cardíaco, que tiene otra función, ¿no? El potencial de acción es diferente. ¿Ven? El músculo cardíaco se contrae durante la sístole y cuando se contrae, el músculo cardíaco se despolariza. Para que se contraiga el músculo se tiene que despolarizar, ¿sí? Entonces, vean, un estímulo eléctrico que llega desde el nódulo sinusal, en este caso, abre canales de sodio en el músculo cardíaco y hay una despolarización súbita, rápida del músculo, ¿no? Luego se abren unos canales momentáneos de potasio y hay una repolarización, ¿sí? Pero que no es completa. ¿Por qué? Porque en este punto se abren canales de calcio. El calcio también es un ion extracelular. El calcio ingresa al interior del músculo y produce lo que produce es que se mantenga la despolarización, ¿verdad? Se mantiene la despolarización por unos instantes, ¿sí? Y luego recién se abren los canales de potasio y se repolariza el músculo nuevamente hasta el potencial de membrana en reposo. Entonces, despolarización, entra el sodio. Aquí en esta, aquí, en este punto sale algo de potasio, ¿sí? Canales momentáneos de potasio, pero lo más importante aquí es que entra calcio. El calcio también es un ion positivo, un ion bivalente que está en el líquido extracelular, ingresa al interior de la fibra muscular y mantiene la despolarización. Hasta que sale el potasio, todo el potasio que tiene que salir por los canales de potasio y nuevamente se produce
el reposo. ¿Por qué es este potencial de acción así? ¿Cuál es el objetivo de este potencial? ¿Por qué es un potencial de acción? Se dibuja así en el músculo cardíaco, más bien. ¿Vean? Porque el músculo cardíaco, cuando se contrae, tiene que mantenerse contraído por unos instantes. En el caso digamos, del músculo auricular, se puede, durante la sístole, se puede mantener 0,2 segundos. Y en el caso del músculo ventricular, un promedio de 0,3 segundos. Entonces, porque necesita contraerse el músculo, en mi mano, contraerse y mantenerse contraído para eyectar la sangre durante el periodo de eyección de la sístole. Porque si ocurriría esto en el músculo cardíaco, entonces la sangre saldría por impulsos, ¿no? En cambio, como se mantiene contraído el músculo por ese pequeño periodo de 0,3 segundos, el ventrículo, por ejemplo, se mantiene contraído por 0,3 segundos, es capaz de eyectar 70 ml de sangre hacia la aorta, 70 mililitros de sangre hacia la aorta. Entonces, esa función del músculo cardíaco, la contracción durante ese periodo de tiempo, el que nos va a dibujar un potencial de acción diferente. Este es diferente del nervio o de la neurona, ¿no? Es un potencial diferente. Esto lo vamos a estudiar muy bien cuando hablemos del músculo cardíaco, precisamente. Aquí otra vez podemos estudiar. Un potencial también que es parecido a este es el potencial del músculo uterino durante las contracciones del parto. Obviamente la meseta durante el parto ya no es de 0,3 segundos, la meseta dura mucho más porque la contracción del músculo uterino puede mantenerse en las primeras contracciones cuando, digamos, horas antes de que se produzca el parto, empiezan pequeñas contracciones del músculo uterino que duran 2, 3 segundos y estas van aumentando, ¿no? de tiempo hasta que generalmente en el momento del parto el músculo uterino se mantiene contraído unos 60, 70 segundos para la expulsión del feto para que se produzca el parto. Entonces, durante todo ese periodo de contracción se produce la meseta en el músculo uterino. También es un potencial de acción parecido a este, ¿no? Con meseta. Este aplanamiento se llama meseta, ¿no? Ustedes deben saber que la meseta en geografía es una superficie plana, ¿no? Un terreno plano entre terrenos elevados, entre cerros, entre montañas. Entonces aquí está este pico que produce la despolarización, luego una repolarización momentánea y luego el aplanamiento, la meseta. Que se produce por la entrada del calcio, ¿no? Entonces, aquí la meseta en el músculo cardíaco dura unos 0,3, 0,35 segundos, específicamente en el ventrículo, ¿no? En el músculo ventricular. Bien, otros potenciales de acción como los de, por ejemplo, el músculo liso, van a ser también diferentes, ¿ven? El músculo liso va a tener espigas, va a tener ondas lentas. Estas ondas lentas no son verdaderos potenciales de acción, son cambios que se producen en la membrana, pero que no llegan al umbral de despolarización, entonces se mantienen por debajo del umbral, pero cuando estos cambios atraviesan el umbral, entonces se produce la despolarización. Entonces, generalmente está
los cambios, perdón, estamos en... entonces, son potenciales de acción diferentes a los que se producen en el músculo o en el músculo cardíaco o en el músculo esquelético o en el músculo o en el nervio, ¿no? En los nervios. Bien, ahora, ¿cómo se transmiten estas señales a través de potenciales de acción en los nervios? Ustedes saben que tenemos dos tipos de fibras nerviosas, unas fibras nerviosas grandes, gruesas, rápidas, que son las mielinizadas, y unas fibras pequeñas, delgadas, lentas, además en su transmisión, que son las no mielinizadas. ¿Qué es lo que distingue a estas fibras mielinizadas de las no mielinizadas? Es esta vaina de mielina. La mielina es un esfingolípido, esfingomielina, que actúa cubriendo a los nervios, actúa como aislante, es igual que, por ejemplo, un cable eléctrico, ¿no? Por dentro está el cobre, el fierro, bueno, cobre en realidad que transmite la electricidad, pero por fuera está una envoltura de plástico, de goma, que aísla la electricidad para que no se disperse, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con los nervios, y en especial los nervios mielinizados que transmiten los impulsos nerviosos a gran velocidad, ¿no? Por nervios, fibras nerviosas más gruesas, tienen esta vaina de mielina. Ahora, una cosa interesante es que estos nervios que transmiten el impulso nervioso a gran velocidad tienen esta vaina de mielina y es porque, ven, la mielina, ¿no? Está, digamos, organizada de tal suerte que esta es la fibra o la vaina de mielina, esta es la fibra nerviosa, pero hay unos espacios que se conocen como los nódulos de Rambier. Estos nódulos de Rambier son lugares en los que no hay mielina, son puntos en los que la fibra nerviosa está, digamos, en contacto con el líquido extracelular. Y los iones, el sodio, para que se pueda producir el potencial de acción, el sodio está en el líquido extracelular. El sodio es un ion hidrosoluble, no puede atravesar la vaina de mielina. Entonces, si no hubieran estos nódulos de Rambier, el sodio no podría ingresar al interior de la célula para despolarizarla, al interior de la fibra nerviosa para despolarizarla, ¿no es verdad? Entonces, necesariamente tiene que haber un punto por donde el sodio ingrese. Es este punto, el nódulo de Rambier. Por acá es donde ingresa el sodio. Y esta estructura permite que los sodios ingresen, digamos, de forma más rápida a lo largo de la fibra, porque esto se conoce como conducción saltatoria. ¿Vean? A tal punto que una fibra mielinizada puede transmitir a 100 metros por segundo el impulso nervioso, porque los impulsos saltan, ¿no? El sodio ingresa por este nódulo, ¿no? Despolariza la fibra y el próximo, ¿no? Nódulo, o el próximo punto en el que se va a despolarizar un instante,
milisegundo después es el próximo nódulo de Rambier, ¿no? Y así, entonces el impulso nervioso va saltando de nódulo de Rambier en nódulo de Rambier a lo largo de todo el axón. Entonces esto le permite alcanzar velocidades altísimas al potencial de acción. En cambio, en las fibras no mielinizadas, el potencial de acción va avanzando canal de sodio a lo largo de toda la fibra. Entonces, esto hace que la transmisión del impulso sea más lenta, ¿no? Vean, se dice que esta es una conducción saltatoria, ¿no? Van saltando los potenciales de acción de nódulo de Rambier en nódulo de Rambier. Entonces, es lo mismo que ustedes conocen estos animales que para alcanzar grandes velocidades en realidad no dan paso tras paso, sino dan saltos en realidad, ¿no? Si uno va corriendo paso a paso, tarda más que ir saltando, ¿sí? Entonces, cuando los impulsos nerviosos van saltando, superando distancias de nódulo de Rambier en nódulo de Rambier, lo hacen más rápidamente que si irían despolarizando canal de sodio tras canal de sodio. ¿Vean? Si aquí hay canales de sodio, un canal de sodio, otro canal de sodio, otro canal de sodio que se va abriendo, entonces se va tardando más en este proceso. En cambio, si este canal de sodio, estos canales de sodio que están aquí permiten el ingreso del sodio y el próximo en abrirse va a ser este canal de sodio, entonces vean, el espacio entre nódulo de Rambier y nódulo de Rambier es largo y la velocidad de conducción entre este espacio y este es, el recorrido del potencial de acción entre este espacio y este acelera la velocidad del potencial de acción, la conducción del potencial de acción. Entonces, esa es la característica de estas fibras, de estas fibras mielinizadas, ¿ya? Aceleran la conducción del impulso nervioso. En cambio, las no mielinizadas son fibras que transmiten el impulso nervioso rápido, ¿no? 0,25 metros por segundo, 1 metro por segundo, 5 metros por segundo pueden transmitir hasta 5 metros por segundo las fibras no mielinizadas. Si nosotros medimos cualquier parte de nuestro cuerpo hasta la médula espinal, 1 metro es una distancia, digamos, más o menos larga, ¿no? Y la mayor parte de los receptores sensitivos se encuentran máximo a 1 metro de distancia de la médula espinal. Entonces, en 1 segundo ya está el impulso nervioso, por muy lentamente que se transmita hasta la médula espinal. Si se transmite a 5 metros por segundo, vean, en una, qué sé yo, en 2, 3 décimas de segundo ya está el impulso nervioso llegando al asta posterior de la médula para luego ser transmitido a mayor velocidad todavía por el sistema de los cordones de las vías de transmisión sensitiva dentro de la médula. Entonces no son enormes distancias, no tiene que recorrer 100 metros, 20 metros, 30 metros el impulso nervioso. Entonces, igual, a través de las fibras no mielinizadas, el impulso es rápido, ¿no? Sin embargo, hay impulsos nerviosos que tienen que ser transmitidos a velocidades extremadamente rápidas.
¿no? Como por ejemplo los impulsos nerviosos que ayudan a el movimiento de los músculos esqueléticos, ¿no? Las neuronas motoras o las motoneuronas, las fibras motoras que parten del asta anterior de la médula, transmiten impulsos entre 100 y 120 metros por segundo gracias a este sistema de los nódulos de Ranvier. Bien, entonces siempre va a haber un estímulo que va a desencadenar un potencial de acción, ¿no? Vean, aquí tenemos un modelo de potenciales de acción y que están por debajo del umbral de despolarización y potenciales de acción que están por encima del umbral de despolarización. Entonces, un estímulo cualquiera puede hacer que los iones sodio difundan al interior de la célula. ¿Ven? Tenemos aquí el reposo que está en menos 90 milivoltios. Un pequeño estímulo puede hacer que los iones sodio difundan al interior de la célula, pero estos potenciales son muy, digamos, débiles, ¿no? Apenas ha aumentado la carga eléctrica de menos 90 a menos 85, ¿no? Luego puede haber un estímulo un tanto más fuerte, ¿no? Más intenso, que logra aumentar la carga eléctrica hasta menos 75, ¿no? Milivoltios. Pero no ha llegado al umbral, a esta línea, no ha atravesado esta línea. Esta línea se conoce como umbral de despolarización. No ha llegado a la línea. Un próximo estímulo, que puede ser mucho más intenso, vean, hace que la carga eléctrica se abran canales de sodio, ingrese el sodio y que ese ingreso del sodio llegue a menos 70, menos 65 milivoltios, que sería el umbral de despolarización de estas células, ¿no? Entonces vean cómo si se llega al umbral, ya nada detiene a la despolarización. Se produce inmediatamente el potencial de acción. Se produce la despolarización, la repolarización y nuevamente al reposo. Otro estímulo igualmente intenso va a producir que atraviese el umbral de despolarización, se abran canales de sodio que permitan que el sodio ingrese y que eleve la carga eléctrica hasta menos 65 milivoltios y desde ahí se produce ya el círculo vicioso de apertura de canales de sodio. Cuantos más canales se abren, más intenso, digamos, aumenta más la carga y cuanto más aumenta la carga eléctrica, más canales de sodio se abren hasta llegar a la espiga, al pico, ¿no? Donde se van a cerrar los canales de sodio y ya se van a abrir los de potasio. Bien, entonces, ahora, hay diferentes tipos de estímulo que pueden producir estos procesos de excitación, ¿no? Pueden ser estímulos mecánicos, estímulos químicos, ¿no? Estímulos eléctricos, los que pueden producir la apertura del canal de sodio y alcanzar el umbral de despolarización. Si se abren unos cuantos canales de sodio con el estímulo, pero no se alcanza el umbral de despolarización, la célula no se despolariza. Si
alcance el umbral de despolarización, entonces sí, la célula se va a despolarizar por completo. Esto es una, digamos, característica de los potenciales de acción. Ahora, algunos potenciales de acción tienen lo que se conoce como el periodo refractario. ¿Qué quiere decir el periodo refractario? Que no se puede producir un nuevo potencial de acción mientras el potencial de acción se está desarrollando. Entonces, estamos en reposo, hay un estímulo, el estímulo que sea, nervioso, el estímulo eléctrico, químico, mecánico, produce el potencial de acción. ¿Ven? Mientras se produce la despolarización y la repolarización, ningún otro estímulo durante este periodo puede hacer que nuevamente se produzca otro potencial de acción encima de este que se está desarrollando. A este periodo entre el inicio del potencial de acción y el fin del potencial de acción se conoce como periodo refractario, ¿no? Inmediatamente después de que se produce el potencial de acción, se inactivan los canales de sodio o de potasio y ya ningún otro estímulo puede volverlos a abrir, ¿no? Entonces, hasta que nuevamente llegue el reposo. Cuando llega el reposo, inmediatamente se llega al reposo, inmediatamente se puede producir un potencial de acción. Llegamos al reposo y ahí sí se puede producir otro potencial de acción. Se llega al reposo y otra vez otro potencial de acción. Y así la intensidad de las señales puede irse dando potencial de acción tras potencial de acción. Pero nunca vamos a ver que se produzca, digamos, un nuevo potencial de acción, ¿no? En medio de uno que se esté generando. Entonces, este periodo refractario se refiere a esa situación. Aunque hay otros potenciales de acción y en los que esta condición no se cumple en su totalidad. Por ejemplo, en el músculo cardíaco, ¿no? En el músculo cardíaco tenemos la despolarización, la meseta y la repolarización y nuevamente el reposo, ¿no? Vean, el periodo refractario del músculo cardíaco puede verse afectado aquí, en este último tramo de la repolarización. Entonces, no es un periodo refractario absoluto como en el caso de los nervios, ¿no? O del músculo esquelético también. Siempre estos potenciales de acción tienen que tener su periodo o su fase de despolarización y de repolarización y volver a la meseta. Aquí el músculo cardíaco puede tener un nuevo estímulo en este punto que produzca una nueva despolarización, meseta y repolarización. Pero ven, entonces el músculo cardíaco puede tener un periodo refractario absoluto, de aquí a aquí, y un periodo refractario relativo, ¿no? Digamos, en este puntito final de la repolarización, donde se puede volver a estimular. De hecho, cuando veamos
las características del funcionamiento del corazón y del músculo cardíaco, vamos a ver que se producen lo que se conoce como las extrasístoles o latidos prematuros. Normalmente, entre un potencial de acción y otro tiene que haber un periodo de reposo. Y en este periodo de reposo se produce la diástole. Aquí esto representa la sístole, ¿no? Este potencial de acción, que es la contracción, es la sístole. Y entre sístole y sístole está la diástole, que es el periodo de relajación del músculo cardíaco. Entonces, sí, en esta última fase del potencial de acción se produce un nuevo estímulo, puede darse un nuevo potencial de acción. Puede presentarse, pero este va a ser mucho menos intenso, como pueden ver aquí, ¿no? Más pequeño en voltaje y en duración también. Y eso hace que la contracción del músculo cardíaco también sea más débil durante este periodo. Y la eyección, es decir, el impulso de la sangre desde el ventrículo hacia la aorta va a ser menor. Entonces, esta sí es una condición, digamos, ya patológica. A esto se conoce como extrasístole. Entonces el músculo cardíaco ya no va a tener solamente el periodo refractario absoluto, va a tener su periodo refractario absoluto, que va a ir de este punto a este, pero también va a tener un periodo refractario al final de la repolarización, ¿verdad? Que puede volverse a excitar ese músculo. A ese periodo se conoce como periodo refractario relativo, ¿no? Bien. Entonces, no todos los potenciales de acción, como ustedes pueden ver, tienen las mismas características y las mismas condiciones, ¿no? Cada potencial de acción tiene sus características propias, además de tener las características generales de la despolarización, la repolarización y la meseta. Pero ya estamos viendo que en el músculo cardíaco y en el músculo uterino, además de tener la meseta, además de tener la repolarización y la despolarización, va a tener la meseta, ¿no? Que no tienen otros potenciales de acción. Los potenciales de acción del músculo liso también son diferentes, ¿no? Se pueden dar en ondas lentas o en espigas, también es diferente la forma y las características, y estos periodos refractarios también pueden variar. Bien, hasta aquí entonces vamos a ver hoy día. Sí, terminamos hoy la clase. Aquí no sé si hay preguntas sobre el potencial de acción. Doctor, una pregunta sobre el Sí, potencial de acción en el caso del corazón. sí. Eh, cuando entran los canales, cuando entra el calcio a través de sus canales Ujú. al líquido intracelular, ¿hay alguna forma en la que este calcio regrese al líquido extracelular o como lo hace el sodio por la bomba de sodio-potasio? Claro, sí. Disculpe. A ver, en el corazón hay dos fuentes del calcio. Uno es el retículo sarcoplásmico, ¿no? Entonces, cuando se despolariza durante el... ya, fíjate, se despolariza entre el sodio. Este sodio hace que se abran unos canales de calcio que se abren por voltaje. ¿Cuál es el voltaje que abre sus canales de calcio? Es este voltaje, el que produce el sodio al ingresar. ¿Dónde están esos canales de calcio? Unos están en la membrana del
del músculo cardíaco, ¿no? Unos canales están en la membrana y otros están en el retículo sarcoplásmico, se llaman canales de Raynaudinaz. Esos, desde ahí, desde el líquido extracelular y desde el retículo sarcoplásmico sale el calcio y ese calcio va a activar más canales de calcio de los retículos sarcoplásmicos, desde luego, y además ese calcio se va a dirigir hacia el complejo troponina-tropomiosina, se va a unir a la troponina y va a producir la contracción del músculo. Eso durante la meseta. Fíjate, por eso hay necesidad de tanto calcio. El calcio es el que va a mantener esa cantidad de calcio que está dentro del músculo cardíaco, va a mantener la contracción del músculo para que se eyecte la sangre desde el ventrículo hacia la aorta en esos 0,3 segundos. Luego termina la contracción. Cuando se llega, nuevamente sale el potasio, ¿no? Y se vuelve a la fase de reposo. Volvemos a la fase de reposo. Esta es la diástole. ¿Qué ocurre durante la diástole? Con el calcio, también con el sodio. El sodio sale, fíjate, el sodio sale por una bomba ATPasa, sodio y potasio. En la misma membrana, el sodio tiene que salir hacia el líquido extracelular. Ahí hay una ATPasa que saca el sodio y mete al potasio. Y en la misma membrana hay un contratransporte calcio-sodio. Entonces, entra sodio y al mismo tiempo sale el calcio. Ese es un mecanismo. Ese calcio vuelve al líquido extracelular. Pero en el retículo sarcoplásmico hay otro mecanismo. Del retículo sarcoplásmico ha salido muchísimo calcio y entonces tiene que volver durante la diástole, durante el periodo de reposo del músculo cardíaco. Entonces, hacia el retículo sarcoplásmico vuelve el calcio a través de una bomba ATPasa de calcio. Es la ATPasa de calcio que está en el retículo sarcoplásmico. No sé si con eso te queda claro. Sí, doctor, gracias. Entonces hay dos mecanismos, ¿no? Para que el calcio vuelva. Uno es este contratransporte que está en la membrana del miocito cardíaco. Este calcio sale al líquido extracelular. Y el otro calcio, el que ha salido del retículo sarcoplásmico, vuelve ya no por un contratransporte, sino vuelve por una bomba ATPasa, pero esta ATPasa es ATPasa de calcio, no es sodio-potasio. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Eso vamos a ver bien durante el estudio del corazón. De hecho, estos mecanismos son dianas farmacológicas. Ustedes tienen que conocer bien estos mecanismos porque muchos fármacos trabajan sobre estos mecanismos de transporte. Por ejemplo, sobre la ATPasa para mejorar el rendimiento del efecto de bomba del corazón. Hay un fármaco, la digoxina, que, digamos, bloquea a la ATPasa e impide su función, y entonces al bloquear a la ATPasa deja que el calcio se quede dentro, y al quedarse el calcio mejora la contracción del corazón, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, estos mecanismos son claves en el funcionamiento del corazón, pero también son mecanismos claves para la acción de los fármacos que utilizamos cuando hay alteraciones en el funcionamiento. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor, quería preguntarle, en eso del principio del todo o nada, se dice que para que se produzca la propagación, el cociente del potencial de acción debe ser mayor a 1. Lo que no entiendo es a qué se refiere con el cociente del potencial de acción. Lo que pasa es que también, fíjate, el principio del todo o nada se refiere a la intensidad del estímulo, ¿no? O sea, que el potencial de acción tiene que atravesar el umbral, ¿no? O sea, tiene que haber, el potencial de acción tiene que tener la capacidad de abrir todos los canales de sodio,
¿sí? Porque si no abren todos los canales de sodio, el potencial de acción no se va a propagar y no se va a cumplir el principio del todo o nada. Cuando se cumple el principio del todo o nada, se dice, por eso el cociente tiene que ser superior a todo a 1, se dice que cuando una fibra se despolariza toda la fibra o nada. Por eso es del principio del todo o nada, ¿sí? Ya, entonces el cociente es que perdura la fuerza del potencial de acción. Claro, durante toda la despolarización de la fibra, ¿no? Toda la fibra se va a despolarizar. Y por eso es que una fibra nerviosa tiene la capacidad de transmitir el impulso desde el punto en el que se ha originado el impulso hasta la médula espinal, hasta el asta posterior de la médula. Si no, se quedaría a medias el impulso, ¿no? A la mitad del nervio, ahí terminaría el impulso. Es todo o nada. Cuando se ha producido el estímulo, este estímulo se va a transmitir a través de todo el nervio hasta llegar a la médula espinal, donde se va a transmitir a su vez el impulso ya a la neurona del asta posterior. ¿Sí? Sí, pero después está en la ecuación de Nernst, donde usa la misma palabra que dice que se determina por el cociente de las concentraciones de ese ion. Claro, porque fíjate, la concentración del ion tiene que, en especial del sodio, tiene que aumentar, tiene que ser mayor que la que está normalmente en el interior de la célula. O sea, fíjate, no va a entrar una cantidad de sodio tan grande que va a hacer que la concentración de sodio en el interior de la célula sea de 140 miliequivalentes, ¿no es verdad? O sea, 142 miliequivalentes, pero sí va a duplicar, o sea, va a hacer que el cociente de la concentración del ion supere a 1. Entonces, si es 10 miliequivalentes, esa concentración tiene que aumentar en la misma medida, ¿no? Gracias. Bien, ¿alguna otra? Bueno, si no hay más, entonces Buen día, dejamos... disculpe, una pregunta. Sí, Em, las tres fases del potencial de acción se puede decir que son la polarización, la despolarización y la repolarización, o sea que todo vuelva, que haya un orden, un equilibrio. claro. Claro, empieza por la membrana en reposo, digamos, la polarización, si quieres llamar, ¿no? Ahí es Sí, la membrana en reposo, donde hay equilibrio, donde no hay, digamos, intercambio de iones, la membrana está inactiva. Luego viene la despolarización, ¿no? Aumenta la carga eléctrica de la célula hasta hacerse francamente positiva, y luego se cierran los canales de sodio, esto se produce por la entrada de los canales de sodio, y luego sobreviene la repolarización, se abren canales de potasio y el potasio sale hasta llegar nuevamente al nivel de potencial de membrana en reposo, en el caso de la fibra nerviosa menos 90 milivoltios. Ahí se cierran los canales de potasio y todo vuelve al inicio, ¿no es verdad? La exacto. fibra está lista para volverse a despolarizar. Entonces Entonces, podremos decir que nos ayuda a estar en equilibrio, a que el cuerpo pueda funcionar bien, la fisiología. claro, desde luego. Y más que equilibrio, nos ayuda a que se puedan producir nuevos estímulos. Porque fíjate, si no se repolariza, si la célula no se repolariza, hay el principio del periodo refractario de la fibra, ¿no? Si la Sí, fibra sigue despolarizada, no se va a volver a poder, no va a poder haber otro estímulo, ¿no es verdad? Hasta que termine ese estímulo. Entonces, siempre los potenciales de acción se suceden uno tras otro. Reposo, despolarización,
repolarización, reposo, despolarización, repolarización, reposo, despolarización y así sucesivamente. Entonces así se pueden transmitir estímulos unos tras otros. Y fíjate que si lo decimos, ¿no? Reposo, despolarización, repolarización, reposo, pasan muchos segundos, pero en realidad en las células ese proceso, todo ese proceso completo dura 2 a 3 milisegundos, ¿no? Entonces en un segundo puede producirse en una célula nerviosa, ¿no? Hasta, qué sé yo, 300, 400 potenciales de acción en un solo segundo para transmitir un estímulo. Entonces, como una energía que nos ayuda a sentir ese estímulo, ¿no, doctor? Claro, en el caso de las células nerviosas es una energía eléctrica. En el caso de las células musculares, esa energía eléctrica se va a convertir en una energía mecánica porque va a contraer la célula, ¿no? Exacto. Muchas gracias, doctor. De nada. Bien, aquí terminamos y enseguida los del grupo B2, por favor, ya ingresen a su aula. Está el vínculo habilitado para que puedan entrar y vamos a empezar con la clase práctica. Bien, es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego, doctor. Gracias.